¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Buenas tardes, compañeros, y muchas gracias por permitirme acompañarles a distancia. Bueno, vamos a hablar de la administración Carter y sus relaciones con América Latina, que tiene chicha. No he venido acá a interferir en sus asuntos internos, sino a extender una mano de amistad hacia su pueblo y ofrecer una visión del futuro para nuestros dos países y para las Américas. Este es un extracto, el que les acabo de leer, de un discurso de Jimmy Carter de mayo de 2002, un discurso considerado histórico. Si ya el mero hecho de que un expresidente estadounidense haga una suerte de reconocimiento de que su país interviene en los asuntos de terceros estados es para enmarcar, porque no es que suceda a menudo, a ese discurso no se le recuerda precisamente por ello. Carter lo pronunció en Cuba, en el aula magna de la Universidad de La Habana, delante del mismísimo Fidel Castro. Se convirtió Jimmy Carter en aquel momento en el primer expresidente de Estados Unidos en visitar la isla tras el triunfo de la Revolución de 1959. Habló en castellano, dicho sea de paso, de la necesidad de restablecer las relaciones entre ambos países, de que era necesario levantar el bloqueo económico ineficaz de 43 años de duración, sí, y también que era necesario permitir los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla. Toda una sucesión de verdades que parecían inconfesables para un político de alto rango estadounidense. Vale que el reconocimiento de esas verdades no cambió absolutamente nada, pero hizo que a Jimmy Carter se lo recuerde como uno de los pocos presidentes estadounidenses no beligerantes con Cuba. Por ello, hoy las condolencias que llegan desde Cuba resaltan ese esfuerzo que hizo para mejorar las relaciones entre ambos países, que intentó normalizarlas a finales de los años 70 durante su propio mandato, que viajó al país en la época de la postpresidencia, se reunió con Fidel, se reunió con Raúl, con los familiares de los 5 cubanos que estaban presos en Estados Unidos. Y bueno, está claro que ese acercamiento de su administración a Cuba no fue un impulso personal humanista que le vino sin más, sino que fue el resultado de un asesoramiento y del pragmatismo. Años antes de que él asumiera el poder, un comité de diplomáticos estadounidenses recorrió América Latina para pensar un enfoque político renovado hacia la región, beneficioso en primer lugar para Washington, pero también para los países latinoamericanos. Y en 1974 publicaron su primer informe, conocido como Informe Linovitz, por el apellido del ex embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos y también presidente de aquella comisión. Y en 1976 sacaron una segunda parte de ese documento. ¿Y qué es lo que recomendaban? Bueno, básicamente que Estados Unidos no se entrometiera en los asuntos internos de los países al sur del Río Bravo, que normalizara las relaciones con Cuba concretamente y que le entregara a Panamá la soberanía sobre el canal. Esas recomendaciones se convirtieron en el fundamento de la nueva política estadounidense que emprendió la administración de Carter y que, como bien sabemos, pasó a desmantelar esa nueva derecha de Ronald Reagan, iniciando el camino hacia el mundo en el que vivimos actualmente. Así que, bueno, hoy podríamos decir que ha muerto el presidente estadounidense menos beligerante con América Latina que se haya conocido y también el expresidente menos beligerante con América Latina que se haya conocido. Todo ello, obviamente, dentro de la habitual beligerancia, colonialismo e imperialismo que caracteriza la política de ese país. Y si bien el caso de las relaciones con Cuba se trató de un puro esfuerzo, que en el fondo no cambió nada o casi nada, para Panamá la presidencia de Carter sí que fue determinante. Hace unos días el presidente electo Donald Trump, Donald Make America Great Again Trump, protagonizó un nuevo berrinche que debería también ser un recordatorio de que
el MAGA no se trata de aislacionismo estadounidense, sino más bien de una agresiva expansión. Como recordarán, Donald Trump dijo que Panamá cobraba una tarifa ridículamente alta a los barcos estadounidenses que atravesaban el canal, cosa que habría que cambiar. Dijo también que el canal de Panamá podría terminar en las manos equivocadas, refiriéndose claramente a China, y que en caso de que todo eso siga igual, Estados Unidos exigiría retomar el control sobre esa ruta. Vamos, que Donald Trump corregiría el supuesto error que cometió Estados Unidos al entregar el canal a Panamá. ¿Quién se lo entregó a Panamá? Bueno, precisamente Jimmy Carter, dentro de ese enfoque renovador en las relaciones con América Latina que adoptó su administración. El canal de Panamá, como recordamos, fue construido por Estados Unidos a principios del siglo XX, gestionado por Washington durante décadas, lo que generó entre los habitantes locales un descontento y un antiamericanismo potente, por decirlo de forma suave. En 1977, Jimmy Carter, el entonces jefe del gobierno panameño Omar Torrijos, firmaron 2 tratados que garantizaban la neutralidad del canal y que establecían también que para el año 2000 Estados Unidos cediera el control sobre el mismo a Panamá. Así que Panamá lleva gestionando toda esa infraestructura desde hace más de 2 décadas con plena soberanía sobre la zona del canal. Evidentemente Donald Trump va a intentar convertir este tema en una de sus prioridades, pues también por el golpe de efecto que supone, ¿no? Y todo eso hará que, en contraste con él, Jimmy Carter parezca un santo o alguien digno de ser beatificado, vamos. Pero, hablamos de la política estadounidense con América Latina, hablamos del Partido Demócrata, así que no nos pasemos con esa canonización con la que brillan hoy algunas necrológicas. Carter convivió perfectamente en paz con los genocidas del Cono Sur, por poner un ejemplo. A Augusto Pinochet lo recibió en la Casa Blanca, donde junto con el dictador paraguayo Alfredo Stroessner presenció la firma de los tratados entre Estados Unidos y Panamá. Tenemos al presidente Stroessner aquí con su ministro de Relaciones Exteriores, dice Carter en septiembre de 1977 a la prensa. Tuvimos una discusión sobre la cuestión de los derechos humanos que ha sido un problema y el presidente Stroessner me contó los avances que están logrando en este ámbito. Tuvimos una buena conversación y estamos agradecidos de que haya podido venir. Finalizaba así. A esto solo hace falta añadirle un pequeño recordatorio de que en los 35 años que estuvo en el poder el presidente Stroessner, en Paraguay hubo más de 300 desaparecidos, unos 20.000 detenidos y más de 18.000 torturados, según el informe de la Comisión de la Verdad y Justicia de Paraguay. Al principio de esta intervención dije que acaba de morir uno de los presidentes menos beligerantes de Estados Unidos con América Latina, y en parte es verdad, pero solo en parte, porque a veces no hace falta intervenir con tropas o montar golpes de Estado allá donde quieras el anhelado regime change, ¿no? A veces alcanza con una silenciosa asesoría militar a tus hijos de puta, y esto es precisamente lo que hizo la administración de Jimmy Carter con la Junta Militar de El Salvador a finales de los años 70, principios de los años 80. El arzobispo Oscar Romero hasta le envió a Jimmy Carter una carta pidiéndole que, por favor, si de verdad se preocupaba tanto por los derechos humanos, dejase de enviar armas y asistir en áreas como logística, comunicación e inteligencia a la Junta salvadoreña, que reprime, comete injusticias contra todo el pueblo salvadoreño y sí, ha provocado muchísimas más muertes que otros regímenes militares recientes. Carter hizo caso omiso de la petición y Oscar Romero fue asesinado en 1980 por un escuadrón de la muerte mientras oficiaba una misa, precisamente por sus críticas a la situación de los derechos humanos en El Salvador. Hoy el periodista estadounidense Mark Ames puso un mensaje de 4 palabras en X que traducido vendría a decir: un presidente desastroso, un buen expresidente. Esta quizás es una de las descripciones más precisas del legado que dejó Carter. Como expresidente
Se le recordará por seguir intentando acercar a Estados Unidos a Cuba, o, por ejemplo, oponerse al golpe de Estado en Haití que orquestaron en 2004 Francia y Estados Unidos contra el presidente Aristide. También Carter remó contra la corriente mayoritaria durante las elecciones en Venezuela de 2004, que ganó Hugo Chávez. El propio Carter participó como observador junto con los miembros del Centro Carter, que luego también estuvieron presentes en las elecciones venezolanas posteriores. En aquel momento, la oposición venezolana ya tenía incorporada esa característica de denunciar fraude en caso de que los resultados electorales no le favorecieran. No fue la excepción ese caso. El Centro Carter, sin embargo, declaró que no recibieron pruebas de fraude que pudiesen cambiar el resultado de la votación. En una conferencia de prensa conjunta con el entonces secretario general de los Estados americanos, César Gaviria, Carter aprobó los resultados que dio a conocer el Consejo Nacional Electoral venezolano y les pidió a los venezolanos que los aceptasen y que trabajasen juntos por el futuro del país. Para quien en los años posteriores vio cómo Estados Unidos avaló a presidentes imaginarios, cómo avaló las intentonas golpistas o intentos de magnicidios en Venezuela, pues esa actitud de Carter parece merecedora de un largo aplauso, claro, ¿no? Pero quizás precisamente por todo lo que pasó después y también por todo lo que pasó durante, conviene no olvidar a quien tenemos hoy casi beatificado en los obituarios. Alguien que dentro del contexto histórico en el que le tocó vivir hizo lo que a Estados Unidos más le convenía y con la ayuda de asesores tan moderados como Zbigniew Brzezinski. Así que la lucha contra el supuesto comunismo por doquier no se detuvo, siguió. Los genocidas del Cono Sur siguieron siendo nuestros hijos de puta y sí, se intentó aliviar la situación de Cuba. La respuesta a si se pudo aliviarla o no la tenemos todos los años en forma de resoluciones de la ONU que rechazan el bloqueo por abrumadora mayoría, salvo una excepción inflexible e invariable a lo largo de décadas, la excepción de Estados Unidos, ¿no? El voto negativo de Estados Unidos. Bueno, en realidad, salvo dos excepciones, porque a Estados Unidos siempre le acompaña Israel.